Buen día, jóvenes. En esta ocasión voy a explicarles ahora un diagrama de conexión que viene siendo el control de un motor trifásico mediante un timer. Bien, primero pues vamos a presentar lo que es el diagrama de control. Recuerden que este diagrama de control, como el diagrama de fuerza, son los que elaboramos dentro del Software Automation Studio. ¿Sale? En esta ocasión, pues este es el diagrama de control y el diagrama de fuerzas. Para estos elementos, para realizar la conexión ya física, pues vamos a necesitar como tal un interruptor termomagnético. Ese pues siempre es el que hemos estado utilizando para un sistema trifásico. En este caso es un motor trifásico. Vamos a ocupar un contactor. Siempre después del contactor pues vamos a ocupar un relevador térmico. Recuerden que en esta ocasión el contactor pues tiene tres contactos principales para lo que es el sistema de fuerza y un contacto auxiliar, así como su respectiva bobina. Y el relevador térmico, pues en la parte de abajo tiene las salidas de los contactos principales y la salida del contacto auxiliar, ya sea que lo utilicemos normalmente abierto o normalmente cerrado, dependiendo del contactor como sea. Y en esta parte tenemos dos contactos auxiliares también, pero del relevador. Estos solamente van a actuar cuando el relevador actúe, no dependen directamente de su contactor. ¿Vale? También pues ocupamos el motor trifásico, tres hilos, ocupamos el timer. En el timer pues también tiene su bobina y el timer pues tiene la particularidad de que tiene un contacto, bueno, un común para un contacto normalmente abierto o un normalmente cerrado, dependiendo, ya sea que lo utilicen este o este. Si yo voy a utilizar el normalmente cerrado en este caso, va a ser el común que es el 15 y el 16 que es el normalmente cerrado, ¿sale? Voy a ocupar solamente un botón de arranque. Igual puedo poner un botón de paro, pero no es necesario para esta ocasión porque la idea es de que lo pulsen, se prenda el motor y después de cierto tiempo se apague de manera automática. Y pues voy a necesitar lo que es la fuente, un sistema de alimentación trifásico, 4 hilos, ¿sale? Y vamos a empezar con la parte de fuerza. En el diagrama de fuerza pues vamos a conectar primero lo que son las líneas. Las líneas, pues las conectamos primero a lo que es el interruptor termomagnético, tanto la 1 como la 2 o la 3. Recuerden que deben de estar faseadas, es decir, mantener este orden para que el motor pueda girar a favor de las manecillas del reloj. Después del interruptor termomagnético se va directamente a los contactos principales del contactor. Estos son, de la salida de los contactos va hacia el motor. Digan, pues entre el contactor y el relé térmico pues están interconectados. La salida es esta. Simplemente se conecta al motor trifásico. Ya tengo lo que es el diagrama de fuerza. Ahora voy a conectar el diagrama de control. Para el diagrama de control, primero pues, se fijan, es la línea 1, es la misma línea de acá. ¿Vale? Yo la voy a tomar de este lado y va a ir hacia la entrada del botón de arranque. Es decir, de aquí va a ir hacia la entrada del botón de arranque. Esto significa que pues no está tocando tanto la línea 2 como la línea 3. Ya tengo esta parte. Voy a conectar primero todo lo que es este pequeño segmento, toda la parte de arriba. El siguiente punto a conectar es este de aquí. Si fijan, es de la salida del botón de inicio de arranque, va hacia la entrada del contacto normalmente cerrado, pero del timer. Este es un contacto auxiliar. Puse aquí el 15 porque es este el punto de conexión, simplemente va a ir de aquí a aquí. Lista la conexión. Siguiente punto a conectar es de la salida del contacto normalmente cerrado de ese timer, va a ir hacia la entrada de la bobina del contactor, es decir, la A1. Es decir, de la salida que es el 16, va a ir hacia la A1 del contacto principal. Lista su conexión, es este punto. Y nos queda conectar simplemente lo que es el neutro. Para el neutro, pues si fijan, se agarra el neutro como tal y va directamente el A2. A2 está de este lado del contactor. Recuerden que aquí está la 2, pero como está conectado directamente con el relevador, esta es la salida de la 2. Está el neutro. Recuerden que este arreglo que lo que colocamos aquí sirve porque cuando el relevador por alguna situación actúa, como este es un contacto normalmente cerrado, este abre y al abrir deja de energizar por parte del neutro
el contactor y eso hace que también se desenergice completamente. Vamos con el siguiente punto de conexión, que viene siendo esta parte de aquí. Se dan cuenta que en esta parte sigue agarrando la línea 1 y lo conecta hacia el contacto normalmente abierto, pero del contacto auxiliar del contacto B. Es un contacto auxiliar normalmente abierto, ¿sale? Este arreglo es para el autoenclavamiento, entonces agarro la línea y va hacia el punto 13, aquí está el punto 13, conecta, ahí está el punto de conexión. Siguiente punto de este lado, pues sigue siendo de la salida del contacto auxiliar normalmente abierto, que viene siendo el punto 14, acá está el punto 14, miren, va a ir hacia la salida del botón de inicio, es decir, aquí, o a la entrada del contacto normalmente cerrado, en este punto. Esta es la conexión, miren, brinca ese punto, ahí está conectado. Ahora vamos a conectar esta parte de aquí, se fijan, el contactor, la bobina del contactor con la bobina del timer están en paralelo. Eso quiere decir que yo voy a agarrar el punto de conexión, ya sea de la salida del contacto normalmente cerrado o de la entrada de la bobina, es decir, de este punto. Es la conexión esta, vamos a ver, hacia uno, va a ir hacia uno de la bobina del timer. Ahí está la conexión. Y por último me queda nada más conectar lo que es el neutro, que es para la 2 de la bobina del timer. El neutro es este, simplemente de aquí lo voy a agarrar para conectarlo en esta parte. Ahí está la conexión, jóvenes. ¿Sí? Si ustedes cuando lo simulan dentro del software, pulsan el botón, al pulsarlo se energizan ambas bobinas, tanto del contactor como del timer. Al energizarse, cierra sus contactos principal, se autoenclava, queda energizado, o sea, prendido el motor. El timer también empieza con su conteo, 5 o 10 segundos después de ese tiempo, manda a abrir su contacto normalmente cerrado y automáticamente se apaga todo. Ahí está la explicación, jóvenes. Saludos.